Los grandes iniciados. Un estudio de la historia secreta de las religiones. De Edward Schure. Libro 4. Moisés. La misión de Israel. El Éxodo. El desierto. Magia y teurgia. El plan de Moisés fue uno de los más extraordinarios, el más audaz que el hombre haya concebido jamás. Arrancar a un pueblo del yugo de una nación tan poderosa como Egipto, llevarlo a la conquista de un país ocupado por poblaciones enemigas y mejor armadas, arrastrarlo durante 10, 20 o 40 años por el desierto, quemarlo con la sed, agotarlo con el hambre, hostigarlo como un caballo de sangre bajo las flechas de los heteos y amalecitas dispuestos a despedazarlos, aislarlos con su tabernáculo del Señor en medio de estas naciones idólatras, imponerle el moniteísmo con una vara de fuego e inspirarle tal temor y veneración por ese único Dios que se encarnó en su carne, su símbolo nacional, la meta de todas sus aspiraciones y su razón de ser. Tal fue la obra inaudita de Moisés. El Éxodo fue planeado y preparado por el profeta, los principales líderes israelitas y Jetro. Para llevar a cabo su plan, Moisés aprovechó un momento en el que Menéfito, su antiguo compañero de estudio y ahora faraón, tuvo que repeler la temible invasión del rey libio Mermayún. Todo el ejército egipcio ocupado en el lado occidental no pudo contener a los hebreos y la emigración masiva se produjo pacíficamente. Aquí están los Beni Israel en marcha. Esta larga hilera de caravanas que transportan tiendas sobre camellos, seguida de grandes rebaños, está a punto de rodear el Mar Rojo. Todavía son solo unos pocos miles de hombres. Más tarde, la emigración se vería engrosada por toda clase de pueblos, como dice la Biblia, cananeos, edomitas, árabes, semitas de todo tipo, atraídos y fascinados por el profeta del desierto, que desde todos los rincones del horizonte los evoca para amasarlos a su voluntad. El núcleo de este pueblo está formado por los Beni Israel, hombres rectos, pero duros, obstinados y rebeldes. Sus brujas o jefes les han enseñado el culto al Dios único. Constituye entre ellos una alta tradición patriarcal. Pero en estas naturalezas primitivas y violentas, el moniteísmo es todavía solo una conciencia mejor e intermitente. En cuanto se despiertan sus malas pasiones, el instinto de politeísmo, tan natural en el hombre, se impone. Entonces vuelven a caer en las supersticiones populares, en la brujería y en las prácticas idolátricas de las poblaciones vecinas de Egipto y Fenicia, que Moisés combatirá con las leyes draconianas. Alrededor del profeta que manda a este pueblo, hay un grupo de sacerdotes presidiados por Aarón, su hermano de iniciación, y por la profetisa María, que ya representa en Israel la iniciación femenina. Este grupo constituye al sacerdocio. Con ellos se reúne 70 líderes elegidos o iniciados laicos en torno al profeta de Hiebe, que les confiará su doctrina secreta y su tradición oral, que les transmitirá parte de sus poderes y les asociará a veces sus inspiraciones y visiones. En el centro de este grupo se encuentra el Arca de Oro. Moisés tomó prestada la idea de los templos egipcios, donde servía de arco para los libros teúrgicos, pero lo hizo refundir en un nuevo modelo para sus fines personales. El Arca de Israel está flanqueada por 4 querubines de oro similares a esfinges, y como los 4 animales simbólicos de la visión de Ezequiel, uno tiene cabeza de león, el otro de buey, el tercero de águila y el último de hombre, personifican los 4 elementos universales, la tierra, el agua, el aire y el fuego, así como los 4 mundos representados por las letras del tetragramatón divino. Los querubines cubren con sus alas el propiciatorio. Esta arca será el instrumento de los fenómenos eléctricos y luminosos producidos por la magia del sacerdote de Osiris, fenómenos que,
magnificados por la leyenda, darán origen a los relatos bíblicos. El arca de oro también contiene el Sefer Bereshit, o el libro de la cosmogonía escrito por Moisés en jeroglíficos egipcios, y la varita mágica del profeta, llamada vara por la Biblia. También encontrará el libro de la alianza o la ley del Sinaí. Moisés llamará al arca el trono de Elohim, pues en ella reside la tradición sagrada, la misión de Israel, la idea de Iebe. ¿Qué constitución política dio Moisés a su pueblo? A este respecto, debemos citar uno de los pasajes más curiosos del Éxodo. Este pasaje parece tanto más antiguo y auténtico cuanto que nos muestra el lado débil de Moisés, su tendencia al orgullo sacerdotal y a la tiranía teocrática, reprimida por su iniciador etíope. Al día siguiente, cuando Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche, y el suegro de Moisés vio todo lo que hacía al pueblo, y le dijo: ¿Qué estás haciendo a la gente? ¿Por qué te sientas solo, y el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Y Moisés respondió a su suegro: es porque la gente viene a mí para preguntarle a Dios cuando tienen alguna causa. Vienen a mí, entonces yo juzgo entre unos y otros y les hago oír las ordenanzas de Dios y sus leyes. Pero el suegro de Moisés le dijo: no lo haces bien, seguramente caerás, tanto ustedes como este pueblo que está contigo, porque esto es demasiado pesado para vosotros, y no podéis hacer esto por ti mismo. Por tanto, escucha mi consejo, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Separa el pueblo con Dios, y lleva las causas a Dios. Enséñales las ordenanzas y las leyes, y hazles oír la voz por la que deben andar y lo que deben hacer. Y escoge hombres justos de entre todo el pueblo, temerosos de Dios, hombres de verdad que odien la ganancia deshonesta, y hazlos gobernantes de miles, gobernantes de cientos, gobernantes de 50, gobernantes de decenas, y que juzguen al pueblo en todo momento, pero que te informen de todos los asuntos grandes, y que juzguen todas las causas pequeñas, y que te informen de todos los asuntos grandes, y que juzguen todos los asuntos pequeños, para que te ayuden y lleven parte de la carga contigo. Si haces esto, y Dios te lo ordena, podrás sobrevivir, e incluso toda la gente llegará feliz a su lugar. Así Moisés obedeció las palabras de su suegro, e hizo todo lo que le había dicho. De este pasaje se desprende que la constitución de Israel establecida por Moisés, el poder ejecutivo se consideraba una emanación del poder judicial y se colocaba bajo el control de la autoridad sacerdotal. Tal fue el gobierno legado por Moisés a sus sucesores por el sabio consejo de Jeroén. Se mantuvo igual bajo los jueces, desde Josué hasta Samuel, hasta la usurpación de Saúl, bajo los reyes. El deprimido sacerdocio comenzó a perder la verdadera tradición de Moisés, que solo sobrevivió en los profetas. Como hemos dicho, Moisés no era un patriota, sino un domador de pueblos con los destinos de toda la humanidad en mente. Israel era para él solo un medio, la religión universal era su objetivo, y por encima de las cabezas de los nómadas, sus pensamientos se dirigían a los tiempos futuros. Desde su salida de Egipto hasta la muerte de Moisés, la historia de Israel fue un largo duelo entre el profeta y su pueblo. Moisés condujo primero a las tribus de Israel al Sinaí, en el árido desierto, ante las montañas consagradas a Elohim por todos los semitas, donde él mismo había tenido su revelación, allí donde su genio se había adueñado del profeta. Este quería adueñarse de su pueblo e imprimir en su frente el sello de Iebe, los 10 mandamientos, poderoso resumen de la ley moral y complemento de la verdad trascendente contenida en el libro hermético del arca.
Nada es más trágico que este primer diálogo entre el profeta y su pueblo. Allí tuvieron lugar escenas extrañas, sangrientas y terribles, que dejaron la huella de un hierro candente en la carne mortificada de Israel. Por debajo de las ampliaciones de la leyenda bíblica podemos adivinar la posible realidad de los hechos. La élite de la tribu acampa en la meseta de Faram, a la entrada de un desfiladero salvaje que conduce a las rocas de Serbal. La amenazante cabeza del Sinaí domina este terreno pedregoso, volcánico y convulso. Ante toda la asamblea, Moisés anuncia solamente que va a la montaña a consultar a Elohim y que traerá de vuelta la ley escrita en una mesa de piedra. Ordena al pueblo que vigile y ayune, que lo espere en castidad y oración. Deja el arca portátil, cubierta por la tienda del tabernáculo, al cuidado de los 70 ancianos. Luego desapareció en el desfiladero, llevándose solo a su fiel discípulo Josué. Pasaron los días y Moisés no regresó. Al principio, el pueblo se preocupó y luego murmuró: ¿por qué nos has traído a este terrible desierto y nos has expuesto a los embates de los amalecitas? Moisés prometió llevarnos a la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel, y ahora estamos muriendo en el desierto. Es mejor estar en esclavitud en Egipto que vivir en esta miseria. Ojalá tuviéramos todavía la carne que comimos allí. Si el Dios de Moisés es el Dios verdadero, que lo demuestre, y que todos sus enemigos sean dispersados, y que entremos de una vez en la tierra prometida. Estas murmuraciones crecen, hay un motín, los líderes se involucran, y aquí viene un grupo de mujeres susurrando y murmurando entre ellas. Son hijas de Moab, de piel negra, cuerpos flexibles, formas opulentas, concubinas o siervas de algunos jefes edomitas asociados a Israel. Recuerdan que eran sacerdotisas de Astarot y que celebraban las orgías de la diosa en los bosques sagrados de la tierra natal. Sienten que ha llegado el momento de recuperar su imperio. Vienen adornadas con oro y telas llamativas, sonriendo como una tropa de hermosas serpientes que emergen de la tierra y brillan al sol con sus formas onduladas y reflejos metálicos. Se mezclan con los rebeldes, los miran con sus ojos brillantes, los abrazan con sus brazos donde suenan anillos de bronce y los seducen con su lengua de oro. ¿Qué es, después de todo, este sacerdote de Egipto y su Dios? Habrá muerto en el Sinaí. El Refaim lo habrá arrojado a un abismo. No es él quien guiará a las tribus hacia Canaán. Pero que los hijos de Israel invoquen a los dioses de Moab, Belpegor, Astarot, son dioses que pueden ver y hacer milagros. Los llevarán a la tierra de Canaán. Los amotinados escuchan a las mujeres moabitas y se excitan unos a otros, y sale este grito de la multitud: Aarón, haznos dioses que caminen delante de nosotros, pues en cuanto a Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha sucedido. Aarón intentó en vano calmar a la multitud. Las hijas de Moab llamaron a los sacerdotes fenicios que habían llegado con una caravana. Trajeron una estatua de madera de Astarot y lo colocaron sobre un altar de piedra. Los rebeldes obligaron a Aarón, bajo amenaza de muerte, a fundir el becerro de oro, una de las formas de Belpegor. Se sacrifican toros y cabras a los dioses extranjeros, se consume comida y bebida, y se inicia danzas lujuriosas, dirigidas por las hijas de Moab, en torno a los ídolos, al son de nébeles, quinors y panderetas agitadas por las mujeres. Los 70 ancianos elegidos por Moisés para custodiar el arca intentaron en vano detener este desorden con sus objeciones. Ahora están sentados en el suelo, con la cabeza cubierta por una bolsa de cenizas, acurrucados alrededor del tabernáculo del arca. Oye con consternación los gritos salvajes.
los cantos voluptuosos, las invocaciones a los dioses malditos, demonios de la lujuria y la crueldad, ven con horror a este pueblo en celo revuelto contra su Dios. ¿Qué será del arca, del libro y de Israel, si Moisés no regresara? Sin embargo, Moisés regresa de su larga meditación, de su soledad en el monte de Elohim. Trae la ley en tablas de piedra. Cuando entró en el campamento, vio las danzas, las bacanales de su pueblo en los ídolos de Astarot y Belpegor. Ante la aparición del sacerdote de Osiris, el profeta de Elohim, las danzas se detienen. Los sacerdotes extranjeros huyen, los rebeldes dudan, la ira hierve en Moisés como un fuego devorador. Rompe las tablas de piedra y uno siente que rompería todo este pueblo y que Dios lo posee. Israel tiembla, pero los rebeldes tienen miradas de odio ocultas bajo el miedo. Una palabra, un gesto de vacilación por parte del profeta principal, y la hidra de la anarquía idólatra levantará sus 1000 cabezas contra él y barrerá el arca sagrada. El profeta y su idea bajo una lluvia de piedras, pero Moisés está allí y detrás de él los poderes invisibles que lo protegen. Comprende que por encima de todo debe elevar las almas de los 70 elegidos a su propio nivel y a través de ellos a todo el pueblo. Invoca a Elohim y Ebe, el espíritu masculino, el principio de fuego, desde su interior y desde las profundidades del cielo. Los 70 gritaron a Moisés: que tomen el arca y suban conmigo al monte de Dios, que el pueblo espere y tiemble. Les diré el juicio de Elohim. Los levitas sacaron el arca de oro con sus velos debajo de la tienda, y la procesión de 70 desapareció con el profeta en los pasos del Sinaí. No se sabe quién tiembla más, si los levitas de lo que van a ver, o el pueblo del castigo que Moisés deja colgado sobre sus cabezas como una espada invisible. Ah, si se pudiera escapar de las terribles manos de este sacerdote de Osiris, de este profeta del mal, dicen los rebeldes. Y apresuradamente la mitad del campamento plegó sus tiendas, ensilló sus camellos y se preparó para huir. Pero ahora un extraño crepúsculo, un velo de polvo se extiende sobre el cielo, una brisa agria sopla desde el mar rojo, y desierto adquiere un color leonado y pálido, y detrás del Sinaí se amontonan grandes nubes. Finalmente el cielo se vuelve negro. Los vendabeles traen consigo chorros de arena, y los relámpagos convierten los remolinos de nubes que envuelven el Sinaí en torrentes de lluvia. Pronto el relámpago brilla y su voz, que resuena por todos los desfiladeros de la montaña, estalla sobre el campamento en sucesivas detonaciones con un espantoso estruendo. El pueblo no duda que era la ira de Elohim, evocada por Moisés. Los ídolos son derribados, los líderes se inclinan, los niños y las mujeres se esconden debajo del vientre de los camellos. Esto dura toda la noche, todo un día. Los relámpagos caían sobre las tiendas, matando a hombres y bestias, y los truenos seguían rugiendo. Hacia el atardecer, la tormenta amainó. Las nubes seguían humeando sobre el Sinaí, y el cielo permaneció oscuro. Pero a la entrada del campamento, los 70 reaparecieron con Moisés a la cabeza, y en el vago resplandor del crepúsculo, el rostro del profeta y el de sus elegidos brillaban con una luz sobrenatural, como si se devolviera a su rostro el reflejo de una visión brillante y sublime. En el arco dorado, sobre los querubines con alas de fuego, oscila un brillo eléctrico, como una columna fosforescente. Ante este extraordinario espectáculo, los ancianos y el pueblo, hombres y mujeres, se postraron a distancia. Que vengan a mí los que están por el Señor, dijo Moisés. 3/4 partes de los líderes de Israel se alinearon alrededor de Moisés. Los rebeldes permanecieron escondidos en sus tiendas. Entonces el profeta se adelantó y ordenó a sus seguidores que pasaran a cuchillo a los instigadores
de la revuelta y a las sacerdotisas de Astaroth, para que Israel temblara para siempre ante Elohim y recordara la ley del Sinaí y su primer mandamiento. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios delante de mí, no te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, o en las aguas debajo de la tierra. Es por esta mezcla de terror y misterio que Moisés impuso su ley y su culto a su pueblo. Fue necesario imprimir la idea de Yahvé en letras de fuego en su alma, y sin estas implacables medidas, el moniteísmo nunca habría triunfado sobre el politeísmo invasor de Fenicia y Babilonia. Pero los 70, ¿qué habían visto en el Sinaí? El Deuteronomio habla de una visión colosal, de miles de santos que aparecen en medio de la tormenta, en el Sinaí, a la luz de Yahvé. ¿Acaso los sabios del ciclo antiguo, los antiguos iniciados de los Aryas, de la India, de Persia y de Egipto, todos los nobles hijos de Asia, la tierra de Dios, vinieron a ayudar a Moisés en su obra y a ejercer una presión decisiva sobre la conciencia de sus asociados? Los poderes espirituales que velan por la humanidad siempre están ahí, pero el velo que nos separa de ellos solo se rasga en las grandes horas y para unos pocos elegidos. Sea como fuere, Moisés aportó el fuego divino y la energía de su propia voluntad en los 70. Fueron el primer templo, antes del de Salomón, el templo vivo, el templo en marcha, el corazón de Israel, la luz real de Dios. Con las escenas del Sinaí, con las ejecuciones masivas de los rebeldes, Moisés adquirió autoridad sobre los semitas nómadas a los que tenía bajo su mano de hierro. Pero escenas similares, seguidas de nuevos golpes de fuerza, tuvieron que repetirse durante las marchas y contramarchas en la tierra de Canaán. Al igual que Mahoma, Moisés tuvo que mostrar a la vez el genio de un profeta, un hombre de guerra y un organizador social. Tuvo que luchar contra el cansancio, la calumnia y la conspiración. Tras la revuelta popular, tuvo que superar el orgullo de los sacerdotes levitas que querían igualar su papel al suyo, para darse, como él, la inspiración directa de Yahvé, a las conspiraciones más peligrosas de algunos líderes ambiciosos como Core, Datán y Abiram, fomentando una insurrección popular para derrocar al profeta y proclamar un rey, como habría después los israelitas con Saúl, a pesar de la resistencia de Samuel. En esta lucha, Moisés tiene alternancias de indignación y de piedad, de ternura paternal y de rugido de león contra el pueblo que se debate bajo el abrazo de su espíritu y que, a pesar de todo, lo sufre. Encontramos eco de ello en los diálogos que el relato bíblico establece entre el profeta y su Dios, diálogos que parecen revelar lo que ocurría en el fondo de su conciencia. En el Pentateuco, Moisés supera todos los obstáculos mediante milagros más que improbables. Jehová, concebido como un Dios personal, está siempre a su disposición. Aparece sobre el tabernáculo como una nube brillante llamada la gloria del Señor. Solo Moisés puede entrar en ella. Los profanos que se acerquen a ella serán castigados con la muerte. El tabernáculo de reunión, que contiene el arca, desempeña en la narración bíblica el papel de una gigantesca batería eléctrica que, una vez cargada con el fuego de Jehová, abate a las masas. Los hijos de Aarón, los 250 adherentes de Core y Datán, y 14,000 hombres del pueblo son muertos por ella. Además, Moisés provoca un terremoto en un momento determinado que engulle a los 3 jefes rebeldes con sus tiendas y sus familias. Esta última historia es de una poesía terrible y grandiosa, pero está impregnado de tal exageración, con un personaje tan obviamente legendario que sería pueril discutir su realidad.
Lo que sobre todo da un carácter exótico a estos relatos es el papel de Dios irascible y cambiante que desempeña Jehová. Siempre está dispuesto a despotricar y destruir, mientras que Moisés representa la misericordia y la sabiduría, una concepción tan infantil y contradictoria de la divinidad. No es menos ajena a la conciencia de un iniciado de Osiris que a la de un Jesús. Y sin embargo, estas colosales exageraciones parecen provenir de ciertos fenómenos debido a los poderes mágicos de Moisés y que no carecen de análogos en la tradición de los templos antiguos. Este es el lugar para decir lo que se puede creer sobre los llamados milagros de Moisés, desde el punto de vista de una teosofía racional y los puntos dilucidados de la ciencia oculta. La producción de fenómenos eléctricos en diversas formas por la voluntad de poderosos iniciados no solo es atribuida a Moisés por la antigüedad. La tradición caldea lo atribuye a los reyes magos, la griega y la latina a ciertos sacerdotes de Júpiter y Apolo. En estos casos, los fenómenos son efectivamente de naturaleza eléctrica. Pero la electricidad de la atmósfera terrestre se pondría en movimiento por una fuerza más sutil y universal, que está muy excitada y que los grandes adeptos atraerían, concentrarían y proyectarían. Esta fuerza es llamada Akasa por los brahmanes, fuego de principio por los magos de Caldea, gran agente mágico por los cabalistas de la Edad Media. Desde el punto de vista de la ciencia moderna, podría llamarse fuerza etérea. Puede ser atraído directamente o evocado por medio de agentes invisibles, conscientes o semiconscientes, que abundan en la atmósfera terrestre y que la voluntad de los magos sabe esclavizar. Esta teoría no es en absoluto contraria a una concepción racional del universo, e incluso es indispensable para explicar multitud de fenómenos que, de otro modo, seguirían siendo incomprensibles. Solo hay que añadir que estos fenómenos se rigen por leyes inmutables que son siempre proporcionales a la fuerza intelectual, moral y magnética del adepto. Algo antirracional y antifilosófico sería la puesta en marcha de la causa primera, de Dios, por un ser cualquiera, o la acción inmediata de esta causa por él, lo que equivaldría a una identificación del individuo con Dios. El hombre solo se eleva en relación con Dios por el pensamiento o la oración, por la acción o por el éxtasis. Él solo ejerce su acción en el universo de forma indirecta y jerárquica a través de las leyes universales e inmutables que expresan su pensamiento, como a través de los miembros de la humanidad terrenal y divina que lo representan parcial y proporcionalmente en la infinidad del espacio y del tiempo. Teniendo en cuenta estos puntos, creemos que es perfectamente posible que Moisés, apoyado por los poderes espirituales que le protegían y manejando las fuerzas etéreas con una ciencia consumada, pudiera haber utilizado el arca como una especie de receptáculo, un concentrador atractivo para la producción de fenómenos eléctricos de carácter relámpago. Se aisló a sí mismo, a sus sacerdotes y a sus seguidores con prendas de lino y perfumes que le defendían de las descargas de fuego etéreo, pero estos fenómenos solo podrían ser raros y limitados. La leyenda sacerdotal los exageró. A Moisés le debió bastar con herir de muerte a unos cuantos jefes rebeldes o levitas desobedientes, con tal proyección de fluido para aterrorizar y someter a todo el pueblo.